Thank you.
Buenas noches, colegas y amigos que nos ven por nuestras redes sociales. Mi nombre es Venus Porras, soy contadora privada y para Grupo BBV es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo estas charlas con temas de nuestra profesión. También una cordial invitación a pertenecer a nuestro chat, tanto en Telegram o WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto les integramos. Invitarles a visitar nuestra página www.grupobvcr.com. En la sección de cursos podrán observar nuestra programación y en algunos cursos podrán descargar el programa de los mismos. También ahí van a encontrar lo que es el formulario de inscripción. Cualquier consulta, con mucho gusto. En la sección del blog pueden ver algunos de los artículos que hemos escrito y de igual manera una cordial invitación a que escriban en nuestra página. Ahí estaríamos indicando todos los datos de ustedes que gusten se les incluya. Hoy estaremos con el tema de la D151. El tema nos lo va a ofrecer el licenciado de Campos Alpizar, quien es máster en evaluación, es licenciado en Contaduría Pública y licenciado en Banca y Finanzas. Buenas noches, don Eddie, ¿cómo está? Gracias, Venus. Muchachos, para todos, es un gusto, es un placer, siempre lo menciono. Definitivamente a mí me da mucho placer, mucho gusto estar aquí intentando ayudar a hacer algo por la audiencia, que en este caso no voy a poder ver, no voy a poder saber, pues la gente que tenemos. Sin embargo, me imagino que ha de ser numerosa, siempre es numerosa. Bien, voy compartiendo pantalla en este momento. En un principio voy a mostrar el material que hay. Aclararía aquí que el material, si alguno quiere adquirirlo, puede ponerse de acuerdo con Venus. Tienen una inversión. La charla, sin embargo, sí es completamente gratuita. Bien, déjenme hacer un par de ajustes en mi computadora. Venus, te pregunto, ¿estás viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Ok, excelente. A ver, muchachos, lo que es el D151, un tema en el que lo vamos a abarcar, creo que en forma relativamente rápida. Es un tema corto. Anteriormente había mucho detalle sobre esto. Ahorita vamos a ver algunos conceptos sobre lo que tenemos que cumplir. Esperaría que lo viéramos un poquito más como conversatorio. Yo voy a hacer una buena introducción y ahondarme en el tema tanto como pueda, tanto como haya. Y posteriormente, ya en la parte final, voy a dar la oportunidad, vamos a dar la oportunidad para que hagan las preguntas que consideren del caso. A ver, dentro del material va un archivo sobre preguntas tributarias sobre informativas, va uno sobre preguntas tributarias sobre el D151, el PowerPoint, el PP, que nos va a servir de guía para trabajar en este contenido, una definición ahí, lo que es de técnico y profesional, la resolución 17 del 2016, un video que grabamos por allá en el mes de agosto del año pasado, un poquito sobre un comunicado que estaba saliendo por parte de la Administración Tributaria para personas que no habían presentado el D151. De pronto ahí está el video ese. El comunicado masivo, allí está. Bueno, el que de pronto le llegó a alguno de mis clientes el 26 de agosto del 2021, el año pasado. El código tributario, principalmente para hacer la referencia sobre la probable multa que pudiéramos tener en caso de no presentar la declaración. Y en fin, de pronto hay una captura de pantalla sobre lo que son informativas en la plataforma de ATV sobre lo que son propiamente informativas, resoluciones sobre informativas y formularios sobre informativas. Sabemos que todo eso se presenta en línea, vía conectividad, en una u otra plataforma. Pero en fin, vamos al tema, a lo que nos ocupa, y entro a lo que es la presentación. Es una presentación relativamente corta. Ahí vemos son 18 diapositivas y vamos arrancando. A ver, vamos viendo paso a paso. Déjenme hacer un par de ajustes en computadora para que me dé pantalla completa. Un segundo, por favor. Okay. De nuevo, aquí lo tenemos. A ver, el D151. El D151 sabemos que es la declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos. Ok, una declaración que tenemos que hacer
sobre todo lo que nosotros compramos, vendimos, a quién se lo compramos. Sí, hace un par de años, recordemos que esta declaración tenía un grado, un nivel de complejidad alto, porque teníamos que reportar a todos los que superaran los 2,5 millones en compras y ventas y todos los que superaran los 50,000 colones en lo que eran servicios. Algunos servicios, en realidad. Eso ha variado considerablemente, ya lo vamos a ver, espero que todo lo dominemos bien, porque esto, lo que tenemos es exactamente lo mismo del año pasado, salvo que el año pasado pudiera haber que tuviéramos un grado complejo desde el punto de vista que era un periodo de 15 meses, que de pronto habíamos comenzado con lo que era facturación electrónica, que, en fin, cambios ahí que se pudieran dar en el periodo fiscal 2020. Ahora vamos a cerrar el periodo fiscal 2021 y pareciera que es de muy fácil, muy poco trabajo lo que es la confección de este D151 a quienes lo tienen que hacer. Veamos, obligados. ¿Quién nos dice lo que son obligados? En primer lugar, yo quisiera que revisáramos en detalle la resolución que está en vigencia. Es la DGTR 042 del 2015 y esa fue modificada por la 75-2019, por la 09-2021, por la 11-2021 y ya un poco más reciente por la 31-2021. Entonces, de pronto, esta es la resolución. En fin, hablas no solamente sobre el D151, el D151 es el artículo 4, pero sin embargo, habla de todas las otras resoluciones que tuviéramos obligatoriedad de presentar. A ver, ¿quiénes son los obligados? Todos, absolutamente todos, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta, están obligadas. Ahora, bajo ciertas condiciones, y veamos cuáles son esas condiciones. Bueno, de pronto aquí hace un recuento en diapositiva 4, que no lo voy a leer, pero está hablando del Estado, sistema bancario, instituciones autónomas, semiautónomas, municipalidades, parques nacionales, Comité Olímpico, Junta de Protección Social, Cruz Roja, es decir, todos, absolutamente todos estamos obligados. La información a presentar, a ver, ¿qué es lo que tenemos que presentar? 5 aspectos ahí. En primer lugar, estamos hablando con respecto a este contenido, la identificación de el informado. Hay 5 diferentes características que pudiéramos tener y eso lo conocemos. El número de cédula en 9 dígitos, acordémonos, sin guiones. O eso en persona física. En persona jurídica, 10 dígitos, sin guiones. Y, a ver, no agreguemos el código de verificación, un código de verificación que es de 2 dígitos al final de cada obligado tributario que en algún momento tuvo mucha relevancia. Podría ser el número de DIMEX, documento de identidad migratorio para extranjeros, que lo da la sección de extranjería, ¿verdad? La oficina correspondiente del Estado. El cuarto, un NITE, número de identificación tributario, eso lo da la administración tributaria para algunas personas, o el DIDI, documento de identificación de diplomáticos. De alguna de estas formas nos vamos a identificar. Monto de las transacciones, y ahí comenzamos a ver, muchachos, de pronto el inciso segundo, después de este párrafo grande en donde nos está indicando quiénes, ahí en el mismo artículo 4 de la 42-2015, el monto de las transacciones corresponde al monto acumulado del periodo fiscal, derivado de las ventas o compras de bienes o servicios según corresponda. Como podemos ver, aquí no está hablando en este momento, ya se eliminó el piso de 2,5 millones o de 50,000 colones. Es decir, que cualquier transacción que nosotros pudiéramos tener o que tuvimos durante el periodo fiscal por un colón que fuera en compra y venta, estamos obligados a reportarlos. Bueno, ya vamos a ver que no todas, porque hay algunos contenidos ahí que de pronto disminuyen o eliminan algunas transacciones que, por cierto, son la mayoría. Lo vamos a ver, y lo mismo tuvimos en el periodo anterior. Código de cada concepto. El mismo artículo 4 nos está hablando de la V para ventas. Y a ver, en este V para ventas es el código para reportar las ventas de bienes o servicios en general, efectuadas a nivel nacional
a una misma persona por concepto. Y a ver, a veces entendemos que ventas es solamente cuando vendemos bienes, ¿no? También tenemos el servicio de intereses ganados, de comisiones ganadas, de alquileres ganados, de servicios profesionales prestados a una misma persona durante el periodo fiscal. Ok, de pronto ese contenido hay. A ver, nos dice ahí que tratándose de alquileres deberá reportarse aquellos que no se hayan incluido en el D125. De pronto lo del D125 se reporta ya y entonces esto queda por fuera. No obstante, aquí, si me adelanto un poquito a la diapositiva que sigue, hemos de decir, a las dos siguientes, más bien hemos de decir que cuando haya factura electrónica tampoco hay que reportar y entonces de pronto todo esto va a ser reportado o va a ser emitido mediante factura electrónica, entonces por lo tanto ya no vamos a tener que hacerlo. Veamos el segundo código, compras a proveedores, código para reportar las compras de bienes o servicios, con excepción de los alquileres, servicios profesionales, comisiones e intereses efectuados a nivel nacional a una misma persona. Entonces, de pronto, ese es el contenido que tenemos aquí en compras. Claro está que también ya vamos a ver que se elimina, como dijimos hace unos segundos, la parte que corresponde o que tuviéramos en facturación electrónica y que es todo o casi todo. El último código, los últimos códigos, SP, servicios profesionales, A, alquileres, M, comisiones de todo tipo y la I de intereses. Ok, entonces, de pronto, estos son, sin embargo, siempre y cuando no haya factura electrónica y que en todos esos casos, o en la mayoría, yo diría que casi en un 100% va a haber. Sin embargo, veamos en la parte de intereses. En la parte de intereses es un contenido interesante porque los bancos del sistema bancario nacional supervisados por CONACYT no están obligados a emitir factura electrónica en lo que es los ingresos por concepto de intereses y comisiones en esos préstamos. Y a ver, ¿será que entonces tienen que reportarlo? Como ya lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, porque no es factura electrónica. Bueno, aquí nos están diciendo, no se incluirán aquellos que hayan sido objeto de retención, ni los pagados a las entidades que integran el sistema bancario nacional. Entonces, estos no es necesario de reportarlos. No se incluirá también lo que son importaciones, porque de pronto aquí no hay una facturación electrónica, pero tenemos un DUA y en fin, hay todo un control por parte de la Dirección General de Aduanas. Entonces, ni en importaciones ni en exportaciones de bienes. Operaciones que estén respaldadas con comprobantes electrónicos. Y a ver, aquí tenemos este punto número 2, importantísimo, ya lo mencionamos hace un ratito, 2, 3 veces, aquí lo reafirmamos. A ver, voy a verlo aquí, estamos hablando del mismo artículo 4, ahí lo tenemos, de la 42-2015. Ahí me desplacé un poquito hacia arriba y hacia abajo, y entonces nos está diciendo que ni las operaciones que estén respaldadas con comprobantes electrónicos de conformidad con el decreto 41.820. Y a ver, comprobantes electrónicos será únicamente factura electrónica. Y no, comprobantes electrónicos es factura electrónica de venta, tiquete electrónico de venta. También una nota de crédito electrónica, nota de débito electrónica. La nota de débito y nota de crédito electrónica financiera tampoco. Al igual que lo correspondiente a factura electrónica de compra o a factura electrónica de exportación. Todos esos son comprobantes electrónicos. Y no sé si se pueden formar una imagen o un criterio en este momento. Casi todo está enmarcado dentro de eso, en este momento. Hace un tiempo, pensemos en que el concepto de facturación electrónica comenzó en el año 2019, recordémonos aquel febrero, que incorporaron a un grupo de contribuyentes en el mes de marzo a otro, en el mes de abril otro, y así sucesivamente hasta que llegamos a noviembre. Entonces, de pronto, en las declaraciones de esos periodos había cierta complejidad. Para este periodo 2021, pues hay algunas personas que tienen un permiso de no emitir factura electrónica, pero en general,
La mayoría de los contribuyentes tenemos esa obligatoriedad, entonces casi todo calza allí. Ok, aquí voy a mencionar quiénes no emiten factura electrónica. Bueno, el régimen simplificado. Pero si yo quiero utilizar una factura de un proveedor mío que está dentro del régimen simplificado, quiero utilizarla como gasto deducible, estoy en la obligación de hacer una factura electrónica de compra y ahí tengo un comprobante electrónico. Por otro lado, ¿quién otro? Bueno, el Estado, gobierno central y gobiernos locales. Y mucho nosotros le compramos a los gobiernos locales. A ver, ¿qué le compramos? Bueno, el servicio de recolección de basura y alumbrado público. Entonces, todo eso se lo compramos. No lo factura los gobiernos locales, las municipalidades, por cuanto están exentos. ¿Será que estamos obligados a reportarlo? Sí. Claramente estamos viendo, no emiten factura electrónica y también nosotros lo vamos a incluir como gasto. ¿Qué otro? A ver, el Registro Nacional Público, por ejemplo. ¿Por qué el Registro Nacional Público? Bueno, porque con mucha frecuencia le compramos personerías jurídicas y algunos otros contenidos de los servicios que ellos brindan, planos y así por el estilo. Y a ver, ¿será que nos emiten factura electrónica? No, nos dan un comprobante a nombre nuestro, a nombre del contribuyente. Y entonces, con ese comprobante, definitivamente que nosotros podemos registrar el gasto, pero no es una factura electrónica. Y entonces, en este caso, estamos en la obligatoriedad de hacerlo. Y en fin, hay algunos otros, no voy a mencionar más. Sabrá cada uno de ustedes, el MOP, por ejemplo, en lo que son peajes. Los tiquetitos estos de peaje son en formato de papel. Y bueno, de pronto ahora el MOP con las estaciones de peaje ahora involucró como la carretera de Global Vía, los Quick Pass. Con el Quick Pass ellos están obligados a emitir factura electrónica, si es que así lo solicita el cliente, y lo hacen. Ahora, en el MOP creo que todavía no, porque en realidad ellos son parte del gobierno y entonces no tienen la obligatoriedad de emitirlo. Entonces, si es que nosotros registramos tiquetes de estos, es parte de. En fin, no voy a mencionar, ustedes sabrán cuáles. Veamos el punto número 3. Los montos a los cuales se les efectuó retención, esto es lo que no se incluirá, a los que se les efectuó retención y que hubieran reportado en el formulario D150, que es la declaración mensual, resumen de retenciones a pago a cuenta de impuesto a las utilidades. Por ahí veo un 2%, un 3%, no sé por qué conceptos, pero si ya lo reporté allí, no es necesario que lo reportemos en el D151. Sin embargo, en la mayoría de esos casos van a ser factura electrónica y por lo tanto, entonces no es necesario el que se haga el reporte correspondiente. Bien, igualmente, ¿en qué no debo reportar? Las compras de bienes y servicios que no están directamente relacionadas con la actividad económica que desarrolla el informante. A ver, a veces nos preguntamos, ¿y será que el informante como contribuyente a veces tiene compras que no tienen relación con la actividad? Sí, porque igual es informante, imaginémonos que sea una persona física, tiene su familia y a él mismo tiene que comprar vestido, alimentación, techo y algunos otros servicios que de pronto no son parte de la actividad. ¿Será que tiene que reportarlos? No, no está en la obligatoriedad de reportarlos. Tampoco debe reportar o incluir el IVA ni el impuesto selectivo de consumo en los casos que se reporte. Reportar los montos netos en los que hubo notas de crédito por devoluciones de mercancía. Entonces es el monto neto en esos casos, si es que hubiera una devolución y si es que no hay factura electrónica. El periodo a presentar, a ver muchachos, casi estamos llegando a la parte final. Esto es muy corto, lo del régimen, lo del D151, esta informativa. El periodo a presentar también, veamos que estamos hablando del artículo 12 de la misma resolución. Y ahí que nos está diciendo que el periodo fiscal ordinario comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y eso independientemente del periodo fiscal que nosotros tuviéramos, porque de pronto tenemos un periodo fiscal especial, diferente, como por ejemplo los caficultores, los cañeros, los productores de miel del REA, incorporados al REA, ellos podrían tener un periodo fiscal que va del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año, igual al que teníamos anteriormente todos los contribuyentes o la mayoría.
Entonces, de pronto, estos, a pesar de un periodo fiscal especial, el reporte del D151 siempre es de 1 de enero a 31 de diciembre. Bien, el plazo para presentar la declaración es el día 28 de febrero. Es la fecha límite en que debe de presentarse la declaración. Creo que hay tiempo suficiente. En fin, lo que resta es prácticamente todo el mes, porque en este momento estamos en el día 2, son 26 días que nos quedan todavía. La información creo que es muy poca, la que haya que presentarse, ya lo vimos, pero a más tardar esa fecha es en la que se debe presentar. Por cierto, no está en la plataforma de ATV, esto tenemos que presentarlo siempre en la plataforma o en el sistema de Declara, que conocemos y en el que siempre hemos presentado este tipo de declaraciones. El archivo de Excel, a ver, características generales del archivo de Excel cuando lo vamos a confeccionar, porque por lo menos para mí siempre fue útil, aunque fuera 1 o 2 personas las que uno fuera a reportar o a informar, siempre lo hice en un archivo de Excel, y si tuviera que hacerlo este año, lo voy a hacer en un archivo de Excel. Nada más que ese archivo tiene que tener ciertas características. Modo compatibilidad, hay una manera ahí de hacerlo, no en modo compatibilidad, pero de pronto ya tengo que dar algunas otras instrucciones más. Entonces, nada más con que sea modo compatibilidad, eso es suficiente. Columna A, el número de cédula, formato 9 dígitos a personas físicas, 10 dígitos a personas jurídicas sin guiones. Columna B, nombre del sujeto pasivo, asegurarse de que es el que está en el sistema de identificación de contribuyentes. Bueno, en todo caso, si no está, cuando suba la declaración, le va a encontrar errores. O cuando vaya a intentar subirla, no, cuando vaya a intentar confeccionar el archivo DEC, en ese momento le va a dar errores y va a tener que revisar, a ver número de cédula, nombre, cosas así por el estilo. Y en columna C, el monto, eliminar céntimos. ¿Okay? Por otro lado, también algo que me dio a mí errores en el pasado fue que de pronto tenía un espacio en blanco en alguna columna hacia la derecha o en algún renglón hacia abajo donde estaba la información. Entonces yo eliminaba todas las columnas hacia la derecha, después de la última, después de la columna C, y eliminaba varios renglones hacia abajo, después de la última línea que estuve reportando. Características generales que debe tener el archivo de Excel para posteriormente hacer la confección de los correspondientes y subir la declaración. Acuse de recibido. Este contenido de acuse de recibido, a ver, es importante que lo tengamos para comprobarlo en cualquier momento que efectivamente subimos la declaración y que la subimos en tiempo real, en tiempo permitido. De pronto por ahí hay algo de informativas en la plataforma de ATV, pero eso no corresponde a esto. En realidad, aquí, si lo vemos, aquí lo que tenemos es una captura de pantalla, presentar declaraciones de impuestos, seleccione el formulario, el periodo que desea presentar, y entonces veamos que aquí dice presentar declaración informativa, consultar declaraciones informativas. No es este contenido y espero que eso quede muy claro. No es esta parte, no es esto lo que tenemos que hacer. Ahora, el acuse de recibido siempre nos lo dan en el mismo momento que nosotros estamos presentando la declaración, pero eso es algo que también nosotros pudiéramos descargarlo en cualquier momento. Aquí voy a ir a la plataforma del Ministerio de Hacienda en donde se hace la presentación de la declaración y veamos, tal vez lo estamos viendo, voy a hacerlo un poquito más grandecito para que se visualice mejor. Vemos que aquí tenemos declaración informativa y eso está vigente para que presentemos las que hubiera que presentar en este año, en este mes con respecto a periodo fiscal recientemente terminado. Impresión del acuse de recibo. Si le damos un clic aquí a impresión del acuse de recibo, que es a donde querías llegar, nótese que nos dice reimpresión de acuses de recibo de informativas, permite consultar y reimprimir los acuses de recibo de las declaraciones informativas recibidas en este sitio web. Para realizar la consulta, ingrese los siguientes datos. Y a ver, parámetros a consultar, identificación del informante. Entonces ahí vamos a anotar el número de cédula. Yo voy a hacer un ejemplo acá, pero este ejemplo con mi número de cédula que es de 9 dígitos.
Importante destacar que hay que agregar un 0 al principio. Entonces, 0, 2, 0, 3, 5, 3, 0, 2, 3, 0. Ese es mi número de cédula. 2, 3, 5, 3, 2, 3, 0. Ahí lo tenemos. El modelo a consultar, el D151, porque inclusive puedo consultar todos los que hay ahí, el D150, 52, 53, 55, 57, 58, 60 y 61. Vamos a seleccionar el D151, que es el que el contribuyente que tiene ese número de cédula presentó. Año, vamos a decirle que sea el periodo 2020. A ver, ¿por qué el 2020? Porque el 2021 es el que está por presentarse. Y a ver, código de control, el CAPTCHA S, anotemos EIKZ y démosle un consultar. Cuando le damos un consultar, veamos a ver lo que apareció. Bueno, de pronto no lo dio aquí abajito, veamos que ahí nos está diciendo. Aquí nos está indicando que esta persona que se llama Eddie Campos Alpizar presentó el 25 de febrero del 2021 su declaración. Ahora, aquí puedo darle un clic para que la máquina lo imprima. Aquí puedo seleccionar este vínculo para que me lo lleve a PDF. Voy a decirle a la máquina que lo mande al escritorio. Y a ver, habiéndolo mandado al escritorio, vamos a revisarlo aquí en el escritorio, lo tenemos. Este documento es el que se acaba de imprimir. Voy a darle doble clic. Vean que el número comienza con 151 y a ver, allí lo estamos visualizando. A ver, un segundito aquí, no me lo está dando completo. Bueno, aquí está, acuse de recibo, declaraciones informativas, nombre del contacto, es mi nombre, lógicamente, identificación del informante, el número de cédula de quien informó, el modelo de 151, y a ver, aquí nos está diciendo que el 25 de febrero del 2021, a las 8:26 p.m. se presentó con un total de un registro. Ok, se reportó esta persona, de pronto por ahí está. Esa es un poquito la idea, muchachos, entonces, con respecto a este contenido, el que sepamos que esa declaración, porque a veces decimos, ¿y dónde lo puedo descargar? Y en fin, la puedo descargar de esa manera. El resto de documentos, eso no son descargables porque esos están en su computadora, no es algo que se haya subido. Bien, muchachos, lo que son las sanciones son bastante rigurosas en este caso. Y veamos rápidamente el artículo 83, que es el que da el paso a seguir con respecto a la sanción que podríamos acarrear en caso de incumplimiento de la presentación de esta declaración. A ver, la tenemos ahí en pantalla, la hice tanto más grande como pude. Nos está diciendo que en caso de incumplir total o parcialmente en el suministro de información dentro del plazo determinado por la ley, el reglamento o la administración tributaria se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional a un 2% de la cifra de los ingresos brutos del sujeto infractor. ¿Ok? En el periodo de impuesto a las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, pero ojo, con un mínimo de 3 salarios base. Y 3 salarios base equivale a 1.387.000. O sea que esa es la multa mínima que nos van a dar. Y un máximo de 100 salarios base que equivale a 46.250.000. Sí es importante destacar, por ahí hay alguna clasificación o algún estudio que pudiera pedirse y bajar esa multa. No obstante, también hay un artículo, lo estoy buscando por acá, ya lo vamos a ver, reducción de sanciones. Nótese que podríamos tener una reducción del 80, 75 o 50% a las infracciones tipificadas en el artículo 78, 79, 81 y 83, que es el que nos está ocupando, es el que definitivamente es del que estamos hablando, de este artículo 83. Entonces, ahí nada más para que lo sepan, ese tipo de consideraciones podría haber. Ahora, la idea aquí es que no se tengan infracciones. De pronto aquí estoy llegando a la parte final de lo que quería exponer. Sugerencias, antes de irme a la parte de preguntas. Presenten el D151. A ver, yo sé que en todos los casos, en cada uno de nosotros, tenemos
definitivamente que tenemos algún documento o recibo o de la municipalidad o del Registro Nacional Público o del MOB, o pudiera ser del Ministerio de Salud, o pudiera ser de SENASA, en fin, de alguna entidad del Estado en que le hemos hecho algún pago y que no nos dio factura. Ok, con eso simplemente hacemos el reporte. Yo inclusive aquí pensaría que es ventajoso hacer el reporte. ¿Por qué? Porque si no, tal y como vimos hace un ratito en el material, no me acuerdo si lo abrí, pero sí es un documento en el que tiene el correo que nos llegó por parte de la Administración Tributaria, en el que nos estaba indicando que no presentamos el D-151, cuando en realidad no teníamos que presentarlo, puesto que todo lo que teníamos era en factura electrónica. A ver, ¿por qué digo que es importante que lo presente? Para que no llegue ese documento. Ese documento lo que hace es generar tensión. ¿En quién? En el contribuyente. Preocupación, y sobre todo cuando hablamos de una multa de más de 1 millón de colones y que puede llegar a 40 millones de colones, entonces de pronto aquí generamos tensión. Sabemos que no había necesidad de presentarla, pero de pronto si la presentamos, por lo menos como algún recibito de estos, de los que no hemos tenido factura electrónica, ahí quedamos completamente seguros. Bien, aquí llegué a la parte... Perdón, estornudé. Llegué a la parte final de lo que yo quería exponer. En realidad, este es un tema cortito. Hace unos años era complicado, ¿verdad? Hace unos años nos llevábamos un ratito confeccionando y a ver, teníamos la costumbre de hacer lo que era la confirmación con los clientes, con los proveedores, y a veces el monto que tenían ellos era diferente del nuestro, y a veces era un proveedor muy grande y decía que no confirmaba con nadie, así por el estilo, porque eran muy ordenados. La idea aquí es que entendamos, ya no es tan complicado como en aquel momento. En la mayoría de los casos probablemente no vamos a tener que reportar nada. Más yo diría, en la mayoría de los casos sí hay que reportar, porque tenemos transacciones con las municipalidades, tenemos transacciones con el Registro Nacional Público y con algunas otras entidades de las que no emiten factura electrónica. Entonces, sí tenemos transacciones a reportar. Sí es nuestra obligación hacer ese reporte, y eso nos elimina un poquito cualquier nivel de tensión que pudiéramos tener. Venus, entremos en nivel de preguntas, a ver si es que hay. Veo el tema muy sencillo, pero en fin, si hay preguntas, con todo gusto intentaré aclararlas. Muchísimas gracias, doña Eli. Sí tenemos algunas consultas. Nos preguntan, por ejemplo, si la patente que se paga a las municipalidades hay que reportarla. Ok, es una excelente pregunta que siempre la hacen. Yo no quise mencionar nada de ese contenido y hay algunos otros que no los voy a mencionar, salvo que alguno de ustedes los traiga a colación. A ver, ¿qué pasa con la patente? La patente no es algo que nosotros compremos, es algo que nos impusieron. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, te lo impusieron. El impuesto de personas jurídicas, te lo impusieron. Y el impuesto, cuando calificas en el 15 y el 15 bis de la ley, no me acuerdo cuál, en cuanto a lo que es el control de estupefacientes y ese tipo de cosas, es algo que te impusieron, es un impuesto, no es algo que hayas ido a comprar. De pronto, cuando compras la recolección de basura, eso sí lo compras, porque no sabes qué hacer con tu basura, ni quieres dejártela ahí. Es más, les cuento, en mi casa, el camión de la basura pasa los martes en la noche y los viernes en la noche. Y en fin, yo estoy muy atento a ir a dejarle la basura porque no me la recogen aquí al frente, sino que tengo que caminar como 50 metros. Y estoy muy atento. ¿Por qué estoy muy atento a ir a dejarla? Bueno, porque no quiero nada con esa basura. Ya son desechos y hasta de pronto en algunos casos hasta malolientes y cosas así por el estilo. Entonces, sí noten que es una compra que yo hice. Yo necesito que me vendan eso. Y a ver, también necesito que me vendan lo que es el alumbrado público. Eso sí, pero lo que es la patente, yo no la reporto. Y a ver, también aquí vale la pena aclarar, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo aquí es formando criterio, haciendo que cada uno de ustedes tome su criterio con alguna evidencia, con algún argumento. Esa es un poquito la idea. De pronto tome su criterio con respecto a lo que son patentes. Mi criterio es que no hay que reportarlas.
Gracias, don Eddie. También nos preguntan si los intereses que cobran los bancos por los préstamos o los intereses que nos dan de las inversiones, eso hay que reportarlo. Okay. A ver, los intereses que cobran los bancos por los préstamos, había un artículo que lo leímos textualmente y decía que sí, no. Todo lo que era comisiones e intereses de préstamos del sistema bancario nacional, así lo decía, eso no hay que reportarlo. Y a ver, lo que son inversiones, cuando nosotros la tenemos en el sistema bancario, ellos están en la obligación de retenerlos. Y entonces ya hubo una retención y más bien esa retención tuvo un reporte con un D150 o 52 o el que fuera. Ya hubo el reporte, no tiene que hacerse. Gracias. ¿Qué pasa con lo pagado? Nos preguntan con el Seguro Social. Ok, interesantísimo también, relacionémoslo con la municipalidad, ese fue el otro que no quise mencionar. Ok, y dije que si ustedes lo mencionan, pues yo me refiero a ellos. Formémonos un criterio. ¿Será que la caja del costarricense de Seguro Social es algo que nosotros queremos ir a comprar para que nos den algo? No nos están dando nada. Bueno, en buena teoría nos están dando salud y nos están dando un nivel de cobertura social y cosas así por el estilo que conocemos. Pero si nos ponen a elegir, seguramente que no pagamos. Ok, no pagamos nada de eso. Eso es un impuesto, eso es una carga. Ok, lo que le pagamos a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de carga patronal o inclusive el mismo contenido de retención obrera que no tenemos que pagarlo nosotros, sino que lo paga el empleado. Pero definitivamente no es algo de lo que estemos recibiendo un servicio como tal que nos sirva dentro de la actividad. Por lo tanto, yo no lo reporto tampoco en el de 151, a pesar de que no tengo factura electrónica. Gracias. También nos dicen qué pasa con las facturas de las subastas ganaderas que se dan en papel, se deben reportar y línea por línea. Ok, interesantísimo. A ver, tendríamos que meternos en el REA y hacer todo un repaso sobre aquello. Sin embargo, un buen resumen podría ser el siguiente. En primer lugar, las comisiones de la subasta, ellos están obligados a emitir factura electrónica. Ok, por lo tanto, esa es su obligación, emitir factura electrónica por el 3% de comisión que ellos cobran. Segundo, la parte de la transacción, compra y venta, la subasta no compra. Quien compra es un ganadero, quien vende es un ganadero, de manera tal que la transacción se hace entre dos ganaderos, que los une la organización de la subasta. La subasta, según ley, está en obligación de emitir un comprobante de liquidación en donde incorpore lo que son los datos de compradores y vendedores. Ok, ahora, desde el punto de vista del REA, ¿qué nos dice el REA si lo analizamos, el régimen especial agropecuario? Los del REA, los incluidos en el REA no están obligados a emitir factura electrónica de venta. Por lo tanto, si le venden a alguien que no es REA, entonces, por ejemplo, que es régimen tradicional, este es el que está en la obligación de emitir factura electrónica de compra, con base en ese documento que le dio la entidad que fue la que hizo la subasta, que fue la que hizo posible la compra-venta. Si de pronto el vendedor, a pesar de que está en el REA, tiene alguna u otra actividad, entonces, digamos, para decirlo de alguna manera, que complicó su situación o contaminó su situación y la actividad que no es del REA, en esa sí tiene la obligación de emitir factura electrónica y por lo tanto la ley dice que entonces también las ventas del REA serán con factura electrónica. Ok, entonces en general, ahora, ¿qué pasa si son dos REA? Dos REA que no están obligados, entonces uno de ellos dos está obligado a emitir una factura en formato de papel. Ok, que se la dará supuestamente a la otra persona para que esta otra haga el registro de su compra. Sin embargo, en fin, ninguna de las dos ahí en buena teoría puede o nos dice la ley que emita una factura electrónica de compra, porque no lo dice la ley. La factura electrónica de compra un poquito en la única parte donde lo he oído mencionar es en el régimen de tributación simplificada. Pero como conclusión,
de todo este enredo que hice, porque en realidad es complicado, digo que sí están en la obligación de emitir la factura electrónica, sea en formato de papel o sea electrónica. O sea, tiene que emitirse alguna de las dos. Si es electrónica, ya se reportó. Si es formato de papel, de 151. ¿Ok? Gracias, don Eddie. Nos consultan qué pasa con los gastos como, por ejemplo, de Google, Dropbox, OneDrive. ¿Se deben reportar? Ok, que si se deben reportar. A ver, muchachos, no son un gasto deducible en primer lugar. Para que sean un gasto deducible, usted tiene que hacer la retención correspondiente. Entonces, por lo tanto, si no son un gasto deducible, no debe incluirlos. Y si no debe incluirlos, no aparecen en su contabilidad. No son un gasto deducible, no los incluyen, no hay de 151. Gracias. Bueno, aquí nos hablan sobre las subastas, creo que ya eso lo contestamos. También nos dicen que si los salarios se deben reportar. Ok, los salarios es un gasto del cual nosotros no hacemos factura electrónica. Podríamos decir que este sí es algo que pagamos porque queremos recibir el servicio que nos está dando el empleado. Pero esto tampoco hay que reportarlo en buena teoría. Lo relacionaría un poquito con lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí haríamos, nada más tengamos este principio. Se supone que el D151 lo que hace es un cruce. Y ese cruce es una persona que es un contribuyente y otra que es un contribuyente también, uno que compra y otro que vende, y los vamos a hacer iguales. De manera tal que la administración tributaria pueda controlar gente que está evadiendo impuestos, que no está reportando ventas, que generan impuestos de ventas y hay impuesto sobre la renta. Ahora, siempre una partida de venta genera una partida de compra, porque tiene que haber, para que haya una venta, tiene que haber un comprador. Entonces, es por eso que se hace de esa manera. Ahora, ¿tiene algún sentido reportar planilla? Ninguno, porque ningún asalariado está en la obligación de reportar en el de 151. Entonces, nada más por sentido común, no lo reportamos. Gracias. Nos dicen por acá lo que es el pago de los colegios profesionales. A ver, el pago de colegios profesionales, por ahí me di cuenta de un cliente que tengo, uno de los colegios que sí le está emitiendo factura electrónica. Es sin impuesto, porque es exento, lógicamente, pero sí se lo está emitiendo. La mayoría de los colegios profesionales que he visto no emiten factura electrónica, lo que emiten es el documento y es más, ni siquiera el documento, es lo que le da la plataforma bancaria en PDF cuando hacen el pago. Ahora, ¿puede utilizar eso como gasto? No puede utilizarlo como gasto. No lo autoriza la administración tributaria ni nuestras leyes. En el último de los casos, podría meter como gasto la cuota correspondiente, que por ahí me doy cuenta que, por ejemplo, en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica me contaron que es de 8.500 colones, por ahí anda la cuota, no tengo tanta exactitud, pero lo que corresponde a cuota que yo podría tener como un gasto es alrededor de 400 colones, me dijeron, no sé si eso será tan cierto. Ok, ¿será que es necesario que reporte eso si lo tengo como un gasto? Pues sí, porque no tengo factura electrónica. Gracias, don Eddie. No veo más consultas. Ok, muchachos, salimos bastante rápido, pienso yo. En realidad, ha sido un gusto, ha sido un placer. Esta declaración, este reporte, lo venimos viendo, me imagino, por lo menos yo lo tengo en mente desde que estaba por ahí el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, que estábamos en fiestas, tamales, todo ese tipo de cosas. Veíamos el cierre, veíamos de 151 y algunos otros reportes más. Sin embargo, ya no lo vemos con tanta preocupación como lo veíamos antes en el de 151 que había cuando teníamos que reportar, en fin, lo mayor a 2,5 millones, eso nos quitaba mucho, pero igual era muchísimo el reporte que teníamos que hacer. Era recuentos y cosas así por el estilo que no era tan fácil. Actualmente, siento que es muy sencillo.
Siento que definitivamente no es nada complicado. También me pregunto, cuando digo que reportemos, por ejemplo, al Registro Nacional Público, ¿será que el Registro Nacional Público nos va a reportar? No lo creo. ¿Será que el MOP nos va a reportar? No, no tiene a quién reportar. Entonces ven que la mayor parte de la gente, si es que reportamos, no nos va a reportar. No sé las municipalidades, creo que las municipalidades deberían exigirle que hagan el reporte. Ustedes lo vieron que los obligados, las municipalidades están obligadas y deberían exigirle. Y tienen suficiente equipo y programas de manera tal que eso salga muy fácilmente. Pero no sé, en todo caso, la mayoría de los que nosotros vamos a reportar no va a haber una coincidencia. Me deja la impresión que con el D151 en este momento lo que están haciendo es simplemente asustándonos y que no reportan nada, excepto aquel comunicado como el que enseñé, como el que mencioné, de que si usted no ha hecho el D151, pero a ver, ya no se está controlando gran cosa en ese sentido. Yo dije el año pasado que el D151 estaba agonizando y está a punto de morir. Pensé que para este periodo fiscal que estábamos terminando ya no iba a estar. Bueno, también sobrevivió. No creo que sobreviva un periodo más. Bien, muchachos, Venus, te dejo a ti para que cierres. No sé si habrá alguna otra consulta más. Si hubieras... Sí, hay dos consultitas más. Hay una que nos dice, las facturas de talonario, las que compran en librerías hechas para mantenimiento de vehículos, ¿se reportan? No sé de cuáles son esas. Sí. No sé de cuáles son esas porque las que se compraban en una librería, ni antes ni ahora eran aceptadas. No eran aceptadas antes, menos ahora. Ahora es factura electrónica. Ok, entonces, si usted tiene una factura de esas, es un gasto no deducible. Y entonces, como gasto no deducible, no tiene que reportarlo. ¿Perdón? Perdón, sí. Aquí hay una, bueno, es de la D152, pero dice que en la D152 se reportan los salarios que aplican retención. Sí. No los salarios que aplican retención, la retención. Usted tiene que hacer un D103 a más tardar el 15 del mes siguiente para pagarle a la administración tributaria la retención que hubiera hecho. Ok, eso usted tiene que hacerlo. Y tiene que hacer un D152 con el detalle de a quién le retuvo y cuánto, en fin, uno a uno, nombres, números de cédula de las personas o entidades a las cuales les ha hecho la retención. Sí, gracias. Aquí hay otra que, bueno, dices, sigue vigente el reporte de los salarios que aplicamos en retención del impuesto al salario y el 15% de las dietas a regidores. Perdón, sigue pendiente. Sigue vigente el reporte de los salarios que aplicamos retención del impuesto al salario. Sí. Pues y 15% de las dietas a regidores. Sí. Todo lo que tengamos nosotros como retención es sujeto de una informativa. Porque de pronto, los que han llenado un D103 se dan cuenta que hay un chorro de líneas y lo que se reporta es el monto. O sea, el monto a pagar para pagarlo. Pero hay que hacer una informativa, a veces mensual, a veces anual, de a quiénes son los que les procedimos esa retención. Eso hay que hacerlo. Sí, gracias, don Eddie. No veo más consultas. Si gusta, entonces vamos cerrando.